¿Cómo le va, Marcelo Cobo? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, caballero? Qué placer estar aquí con usted. Bueno, qué bueno que nos encontremos acá. Tal cual. Marcelo bueno. es esa persona que uno la presenta con lujo de detalles o simplemente Marcelo Cobo. Pero digamos, escritor, realizador audiovisual, pues nos están escuchando, vaya a saber desde dónde, ¿no? Es cierto. Ha trabajado en radio, con producción de radio, columnas en radio también. Has hecho conducción en programas de radio. Y de lo más reciente hacia atrás, bueno, un poema tuyo, Marcelo, Sentir Malvinas, acaba de ser seleccionado en el concurso de poesía pre-bienal de arte integral que organiza la Universidad de La Matanza. Así es. Obtuvo un premio en el Certamen Nacional de Literatura Osvaldo Bayer por su cuento La Casa, ese texto que ya está publicado en un libro. Sí, ya se puede encontrar el librito en las bibliotecas locales, en las bibliotecas populares de acá de la ciudad. Sí. Bien. En la reciente Feria Internacional del Libro de Neuquén presentó Nombres Propios, Restos Culturales y la edición argentina de Bodega. La semana que viene va a estar junto con otros escritores y escritoras en la Feria del Libro de nuestra ciudad. Bueno, y desde aquí hacia atrás, la vida misma, Marcelo. ¿Cuántos años llevas escribiendo? No, escribiendo desde los 7 años. Desde los 7. Bueno, no saquemos la cuenta, pero es un montón, es una bocha, como dicen los chicos. 49 años. Bueno, ahí está. Bueno, la cuestión es que te trajimos engañado acá porque en lugar de hacer una entrevista vamos a pedirte un taller de escritura literaria por radio. Bueno. ¿Hay un punto de partida de tu... Imagino que es una pasión la literatura. Sí. Desde lo consciente. Si hay un punto de partida... Sí. A ver, vamos a hacer como una separación entre lo que sería escribir y leer. Ajá. ¿Sí? Porque no empezaron al mismo tiempo. A mí me pasó que empecé a leer a los 5 años más o menos. ¿Viste? Pasa que hay chicos que arrancan antes, chicos que arrancan después. Mi hijo empezó a los 3 casi a leer. En mi caso era muy curioso porque mi interés por leer era porque quería leer lo que decían los globitos de las historietas. Ajá, mira. Y había unos libritos en esa época, cuando recuerdo, yo tenía algunos en casa, de Editorial Bruguera, que eran de dibujitos animados que armaban libritos muy chiquitos, del tamaño de, ¿qué podría decirte? Un poco más grande de las viejas gomas de borrar, ¿sí? Y gorditos. Y en las esquinas, ahí se mezclaron dos pasiones ahí. En las esquinas superiores derechas, es decir, tenía una página escrita con letras, sí. Y en la página contraria había un dibujo. ¿Sí? Me parece que estoy empezando a recordar. Y en la esquina superior derecha había como una muesca con un dibujito que cuando vos corrías las páginas era un dibujito, se animaba. Claro. Era ver cómo se hacían los dibujos animados, ¿viste? Claro, lo básico de los dibujos animados. Exacto. En aquel momento. Que eran libritos gorditos precisamente para que fueran el dibujo tuviera algo de acción. No sé, el oso Yogi corriendo por el bosque o Tom corriendo a Jerry, más o menos era eso. Porque además eran libritos que tenían en su mayoría personajes de Hanna-Barbera, es decir, Huckleberry Finn, Tom y Jerry, ¿no? Claro. Eso es lo primero que Eso es lo primero que recuerdo. Y después recuerdo, bueno, cuando yo era chico, salió el primer número de Hijitus y me acuerdo de haber recibido de regalo el primer número y venía con un error de impresión con un manchón de tinta, entonces yo se lo quise sacar y arranqué la página y dije, esta página voy a leerla, esta no, hice una especie de montaje propio, yo no sabía leer todavía. Bueno, esas cosas. Y después, a los 7 años, estaba en segundo grado y llega un chico nuevo a la escuela. ¿Esto dónde? ¿En qué? Buenos Aires. En Buenos Aires. Buenos Aires. Un chico nuevo a la escuela, escuela de varones, de curas, ¿viste? Entonces cae un pibe nuevo y nos mandan a hacer una redacción. En esa época era la redacción de Malavaca, era así, ¿viste? Más o menos. Y este pibe escribe una redacción muy buena. Y yo dije, pero si él puede hacerlo, yo puedo hacerlo también, ¿no? Aparte era el que entró en segundo, no era que venía de primer grado. El pibe entró en segundo, era como el nuevo, ¿viste? Claro, como que, claro. Che, ¿quién es? Claro, ¿dónde se formó? Claro. ¿Dónde hizo el primer grado? Y en esa época había unos discos que eran Los Pollitos. Era una versión mexicana, si no me equivoco, de Las Ardillas, una cosa por el estilo, que en su tapa también tenían 9 dibujitos que hacían, 9 o 12, no recuerdo, que eran como una historieta. Yo a partir de una de esas historietas de la tapa del disco de Los Pollitos, me escribí una redacción. Después resultó ser con este pibe que recién entró, es mi amigo más viejo de toda la vida,
Escribimos juntos una novela cuando estábamos en quinto grado. Él viajaba para Bélgica, se iba con el padre por un tema de laburo a Bélgica, y escribimos un policial en quinto grado que era el caso del rubí, el misterio del rubí rojo, ¿no? Algo por el estilo, el robado, no me puedo acordar. Es más, José María Perazo, Peto, que es este amigo, lo tuvo él en algún momento y se ve que ese cuadernito se perdió, pues nos escribíamos por carta los capítulos, ¿no? Nos mandábamos por correo los capítulos. Y bueno, y durante mucho tiempo Peto, que después se recibió traductor, está en Naciones Unidas, en Estados Unidos, fue uno de los primeros que recibía mis manuscritos o mis textos para darle con un palo, que es uno de... ¿Es ese mismo amigo que le seguís mandando cosas cada tanto? Sí, cada tanto sí, pues es implacable. Lo bueno que tiene Peto es que es implacable y además que no siempre coincidimos en los gustos o en las miradas, entonces viene muy bien ese tipo de distancia con el texto propio, y a mí me gusta que critiquen los textos y que me digan los motivos y que me den... Que justifiquen, me digamos, justifiquen. En la justificación se aprende un montón. montón. Sí, totalmente. No soy de los que se molestan, ¿viste? Porque, che, esto... No, sí, todos estamos aprendiendo, así que es así. Por eso, condición sí, casi fundamental que haya una explicación, un motivo. Sí, me gusta, no me gusta, es relativo. Es relativo, claro. Eso es relativo, Claro. sí. Pero, ¿viste? Cuando te lo justifican está buenísimo. Y además... es de meter, viste, el dedo en la llaga, che, acá esto no cierra por tal cosa, mirá, ¿por qué no te fijas? Y vos te pasás la noche sin dormir ahí pensando cómo... Enseguida lo resuelvo. Es decir, yo soy de hacer caso, soy bastante obediente en ese sentido. Me fijo, a menos que no esté de acuerdo, que diga, no, mirá, acá está esto por este motivo y tal lo otro, claro, que son cosas que no las tengo muy pensadas. Pueden cerrar o no, pero están pensadas, entonces ahí es como que lo mantengo. Él, obviamente, como buen traductor, es muy puntilloso con cierto uso del lenguaje, y yo, como vengo además del palo del cine, tengo un oído bastante entrenado en el tema de los diálogos. Entonces a él hay cosas que no le cierran, pero a mí hay cosas que me cierran por lo que yo escucho. Entonces digo, puede no ser correcto en el sentido estricto gramatical, pero sí tiene que ver con una oralidad o con una cuestión coloquial que prefiero dejarlo así, ¿no? Especialmente yo hago esa diferencia siempre cuando hablan los personajes a cuando narra el narrador, ¿no? Bueno, ahí ya nos vamos metiendo en el tips del taller literario que viniste pero digamos, esas cosas, claro, pero esas cosas son muy precisas para mí. Es decir, quién dice eso, quién lo piensa, quién lo está diciendo, el punto de vista de que narra, bueno, son todas cosas que yo presto mucha atención. Pero por lo general trato de convidar mis textos a amigos que critican. Claro. Que no me van a decir, che, qué bueno, y nada más, sino que van a decir, sí, yo ahí iría con tal cosa, o no sé si no modificaría esto. Bien, fortalece eso. Totalmente, sí. Bueno, colegio de curas entonces. Sí. Y entre los curas y la familia, ¿hubo algún aporte? Esto que decías recién del primeros libritos. Estas cosas... Aparece un tío... No, estas cosas, curioso, porque en mi casa no, digamos, mi vieja siempre leyó bestsellers, ¿viste? Siempre fue que estaba dando vuelta grandes novelistas. Ajá. Bueno, pero... Sí, entonces tenía eso. Y mi viejo siempre leyó los famosos libritos de cowboys de Marcial Lafuente Estefanía, que se vendían en los puestos de revista, estaban los de Marcial Lafuente Estefanía y los Corín Tellado. Bueno, él leía los de Marcial Lafuente Estefanía y también alguna vez he pispeado esos libros, obviamente, por eso también mi fascinación con los géneros. Habían, para quienes tuvieron infancia en el siglo pasado en Buenos Aires... el lapidario, decir el siglo claro, pasado, pero es así. Hace 22 años. Exacto. Existía un cine que se llamaba el Cine Los Ángeles, donde pasaban películas de Walt Disney. ¿Sí? Todo lo que era estudios Disney lo pasaban ahí. Y era habitual que los chicos nos llevaban a ver las películas de Disney en el Cine Los Ángeles. Y por lo general, cuando yo era chico, Anteojito, la revista, vendía unos libritos chiquititos que eran como resúmenes de novelas, ¿sí? Y te vendían en paquetes 10 de esos libritos, que se ve que vendían en la revista, sueltos los libritos, por, como yo te dijera hoy día, no sé,
200 pesos, ¿entendés? Claro, que era como rezagos de la revista. Exacto, exacto. Desaparecía la revista y quedaba el librito. Ese librito. Entonces los vendían en las puertas del cine y la gente compraba. Y de eso fue las primeras cosas que leí muchas veces fueron esos libritos. Y esta cuestión de la lectura después empezó a ser ya mucho más individual, ¿no? A medida que iba creciendo me enganchaba con ciertos libros, me encantaba la ciencia ficción, ese tipo de cosas. Y tuve la suerte de que en sexto grado tuve de maestro, sexto y séptimo en realidad, pero en sexto fue el primer empuje, de maestro a Miguel Ángel Viola, un poeta de la generación del 50 de Argentina, que bueno, él nos daba ciencias y lengua. Y una vez nos mandó a hacer un trabajo a partir del Grillo, del poema de Conrado Roxlo, y escribí un poema y después escribí un cuento, qué sé yo, y me dijo, che, ¿por qué no le das manija a esto? No me dijo manija, ¿no? Sí. Pero para traducir a los pibes de hoy. ¿Por qué no impulsás un poco esto? Y me dio algunas guías. Fundamentalmente, era un tipo que tenía muy claro también qué era lo que nos gustaba a los pibes de esa época, de esa edad. Entonces, incentivaba y en mi caso que fue Poe y Bradbury. Así que aprendí a leer cuentos, te diría, a partir de esos relatos clásicos de Poe y de Edgar Allan Poe y de Ray Bradbury. Y después, ya como una cuestión... y me acuerdo también una cosa muy curiosa, que nos daba poesía para leer, ¿viste? Que no era muy habitual en primaria leer tanta poesía. Y bueno, nosotros leíamos mucha poesía en primaria. Bueno, acá podemos decir que estamos resumiendo el primero de los dos ejes que vos abriste. Dijiste, bueno, mi vínculo con la literatura como lector y como escritor. Claro, pero fíjate vos, el mismo maestro nos instó a crear una especie de publicación medio extraña, porque en realidad no era que se imprimía, sino que usábamos un mural, ¿sí? Habíamos puesto una pizarra en la escuela no, en el aula, una cartulina es más, y cambiábamos los números, pero los leíamos en la cartulina, es decir, eran 4 o 5 páginas que yo escribía a máquina. Tengo una tía que me dice tiki tiki porque yo me la pasaba escribiendo a máquina, mi hija tenía que sacar de las orejas para que fuera al club. Porque yo hacía, viste, historietas o ese tipo de cosas. Mi abuelo me había regalado, eso sí, un libro de actas, viste, que le había quedado de cuando él laburaba en YPF, se había ido de YPF, sí. Y tenía unos libros de actas que había comprado él por si acaso. En blanco. En blanco, y me los regaló. Y esos libros de actas los gasté. Lástima, eso se perdió en una... Quedó bajo la lluvia una vez y se echó a perder. ¿Con todo. ¿Escritos tuyos? Sí, de ahí de cuando era chico, sí. Sí. Y me quedan igual algunas cosas ahí sueltas que tengo, hay unos papeles en casa son más de primer año de la escuela, que ya armaba historietas con guiones y toda esa historia. Me quedo acá, Marce, en un rato a la vuelta de la tanda nos contás precisamente qué pasa o qué te sucede a vos cuando lees textos escritos hace 20, 30 o 40 años, esto que decías, que me quedaron algunos textos de primaria, secundaria. Sí. ¿Cómo es esa mirada en retrospectiva del escritor Marcelo Gobo a sus primeros textos? Bueno, ya venimos, estamos hablando con Marcelo Gobo. Síguenos. Escúchanos. Porque estamos en cada melodía que suena y la música viaja con nosotros. Primavera 2022. FM del Lago 102.5, la radio de la gente de San Martín de los Andes. y 43, 11 grados la temperatura en San Martín de los Andes. Estamos charlando con Marcelo Gobo, que vino hasta la radio, hasta FM del Lago, para charlar, no específicamente de libros, algo decíamos en el comienzo, no hablar de los libros escritos por alguien, sino de las historias que en definitiva fueron formando la escritura de esa persona, ¿no? Y todo esto que vos contabas recién,
la primaria, los primeros libritos, cosas, profesores que uno va conociendo, van formando de alguna manera lo que uno va desarrollando a lo largo de la vida. En tu caso, Marce, la pasión por la escritura, la literatura. ¿Existe un proceso de creatividad en vos, por ejemplo? ¿Hay una cuestión mecánica o...? A ver, hay una disciplina que es sentarse frente a la compu y ver qué sale. Eso sí, lo hago todos los días. ¿Te sentás a esperar? Me siento. A ver. Me siento, aunque sea a corregir, ¿viste? Bueno, por suerte tengo cosas para corregir de otros. Eso también te ayuda a tener un contacto con la escritura. De una manera distinta, pero te ayuda también. Claro. Si no, en las épocas que no tengo, me siento y trato de escribir algo, aunque después no sirva. Muchas de las cosas que uno escribe después las tira, las borra. Además, como yo estoy escribiendo también una novela, doy vueltas la manera en que puedo abordar esa novela, viste, que es la novela sobre Natalia. Entonces, ya cambié 3 veces la manera de encararla, ¿no? Entonces borro todo para no tentarme a hacer pastiche, borro todo y vuelvo de cero. Al margen, aprovecho esto, ¿te está costando esa novela precisamente por tratarse del caso de Natalia? Sí, pero me cuesta porque siempre aparece algo nuevo, ¿viste? Claro. Desde ese aspecto. Desde ese aspecto. No por el tema, ya por suerte yo creo que incluí el texto de Natalia en nombres propios un poco para desexorcizar esa cuestión, ¿no? Para poder decir, bueno, ahora puedo escribir sobre esto. Bueno, volvemos sobre el proceso creativo. Pero sí, básicamente es eso. Y después trato de estar atento a ciertas cosas que te vienen. Yo siempre digo, uno es como una especie de cable, ¿no? Es decir, los poetas griegos decían, el primer verso lo dictan los dioses. Bueno, algo de eso hay. Y después es mucho laburo de escribir, reescribir, corregir, recorregir, dejarlo descansar. Yo no soy de los que se apuran, digamos, por publicar. Bueno, sin ir más lejos, el libro que ganó ahora hace unos meses en España, que salió publicado en España ahora hace poco, Restos Culturales, el otro día me fijaba, porque justo encontré un papel, vos que hablabas de los papeles viejos, que decíamos de eso, encontré un papel que tenía los títulos anotados y es del 97, es decir, que hay cuentos ahí que son de hace 25 años en ese libro, y hay cuentos que son del año pasado. De los libros que me quedaban, digamos, inéditos, es el último libro, digamos, que tiene cuentos tan viejos. Ya el que estoy escribiendo de cuentos ahora son todos cuentos nuevos, pero sí, ahí hay cuentos y al reencontrarte con esos textos o con otros anteriores, inclusive, ¿te pasó eso que suele pasar de decir, esto no es mío, esto no lo escribí yo? Sí, hay mucho de eso. A ver, hay algunos textos donde te reconoces. Guardo todavía un papelito que es un cuento que debo haber escrito cuando estaba en 7º grado, porque es con la Remington vieja que me había regalado mi abuelo también, que es casi te diría un ejercicio de imitación de Bradbury del País de Octubre, una cosa así, ¿no? Un cuento así medio siniestro, con ese aire de cuento de horror de los textos de Bradbury de no ciencia ficción. Y después me pasa de encontrar textos de mi adolescencia, ¿no? Bueno, críticas de cine que escribían en una revista que era de la escuela, que son terribles. Demostraba mi ignorancia al respecto. Bueno, claro. Sí, pero bueno, son cosas que uno hace cuando es adolescente, es el momento de hacerlo. Si no te equivocas en esa edad, ¿cuándo te vas a equivocar? ¿Y pudiste indagar por qué por qué a veces no te reconoces en esos textos? ¿Qué pasó en el medio? ¿Es una cuestión técnica? ¿Es una cuestión de percepción de la vida? Es una cuestión de percepción del mundo, supongo yo. Porque después sí encontré, tengo y guardo, es más, en una época hice un trabajo de despojamiento de muchos, sobre todo poesía que escribí entre los, te diría, 18 y 23 años, que escribía mucha poesía, en una época escribía mucha poesía, muy mala, por cierto, pero de la cual sí, cada tanto encuentro todavía hoy, pero encontré en su momento algún verso o 2 versos o una estrofa
que me parecían interesantes y los rescaté, y con algunos hice textos posteriores, es decir, hice lo que diría Chandler, un trabajo de canibalización del texto, ¿no? Entonces, qué buena definición. Sí, claro. sí, pero lo que haces es eso, canibalizas el texto. Lo transformas, tomando parte para armar exacto, otro. armas otro. Y me pasó incluso un periodo muy particular, bastante complejo en lo personal y en lo profesional, de fines de mediados de los años 90, donde también había escrito mucha poesía, y esos poemas después, haciendo una selección, una limpieza importante, terminaron apareciendo, bueno, en libros que fueron publicados acá, por ejemplo, ¿no? Olvido la marcha que tiene música, donde estoy con el Rafa, con Cris Venturini y con Elén Saavedra. Ahí hay poemas de la década del 90. El Camarote había publicado también una Artola, en el Camarote había seleccionado algunos poemas de aquella época. Es decir, que no es que uno dice, eliminó todo. Claro. Pero sí es interesante ver la mirada que pone sobre eso. Me pasó, por ejemplo, con Restos, estos cuentos que te decía que tienen 25 años. Y el otro día lo hablaba con Matías Castro, justamente, porque Matías me decía, bueno, pero es otra voz. Le digo, claro, le digo que es otra voz. Bueno, Piglia decía, ¿no? ¿Qué es el estilo? Son cambios en tu letra manuscrita, cambios en la letra manuscrita, decía Piglia, ¿no? Y es que es otra voz. Y es interesante a veces jugar con esa otra voz y ver desde qué lugar encontrás puesta la mirada en esa historia. Hay cuentos en Restos Culturales que cuando yo los escribí sin ironía, es decir, que están escritos de una manera frontal, dramática. En cambio, cuando yo los tomé para el libro, con mínimas correcciones, le agregás la ironía que hace falta, y decís, bueno, claro, está bien, es lo que yo hoy día quiero decir sobre esos personajes. Claro, claro. Sin ir más lejos. Hay un personaje en uno de los cuentos que yo le iba a eliminar algo, decía, es muy machista la frase que le tira este personaje, que es un personaje, yo siempre trato, de buscar que los personajes míos no sean abiertamente malos o abiertamente buenos, tengan su lado gris importante, como tenemos todos, de algún modo. Pero me parecía que este personaje era un personaje que era bien intencionado, ¿sí? Pero ser bien intencionado no significa que no cometas errores. Claro. Entonces dije, no, voy a dejarle esa frase, que él crea que está siendo poco machista, y en realidad, o no machista, y en realidad está siendo machista. Es decir, que tenga ese costado donde se le note. No, ¿por qué voy a eliminarlo? Es decir, con ponerle algo que indique que hay algo de ironía en eso, es suficiente. Claro. Porque además relativizás qué es lo bueno y qué es lo malo. Exacto. Y esta idea de que nadie es 100% malo y nadie es 100% bueno. Digamos. Entonces, me parecía, no, voy a dejar, y lo pescaron bien. Cuando hicieron la devolución los españoles, había un cubano y unos españoles, lo vieron eso. Lo vieron. Qué bueno. Vieron qué esa bueno. Cuestión del humor, de la distancia, del irónico que había en ese texto. Así que, por lo visto, funciona. Y después tenés otros textos que, cuando los agarrás, decís, bueno, a ver, mejor lo guardo en un cajón o lo tiro y que nunca nadie los encuentre. Qué mal que estaban porque en esa son época muy cuando malos. lo escribí. Sí, sí. Claro. Y algunos, más allá de lo técnico, o que técnicamente sean malos, son malos desde que nacen, ¿viste? Hay como una mirada de entrada que decís, uy, qué mal que arranca esto. Y te querés matar. Ya la ves pero venir. ya la ves venir mal. Y decís, bueno, ¿qué va a ser? Y lo dejás. Y quedan ahí. Y no pasa nada, digamos. Por algo quedaron y no se publicaron. En ese sentido, yo siempre digo, una vez una editorial que creo que todavía existe, Argenta, había hecho una selección de material joven para publicar y lo publicaron. Pero yo me enteré, como yo te dijera, 4 años después que lo habían publicado. Y cuando recordé, en realidad me empezaron a llamar si quería ejemplares. Era una antología. Y cuando me enteré de lo que habían publicado, digo, esos poemas, no, gracias. Y me siguieron llamando, pero muchos años después, yo ya no vivía en la casa de mis viejos, ¿viste? Vivía por mi cuenta solo o en pareja, y seguían llamando. Mi vieja me decía, mirá que llamaron de tal editorial.
No, decirles que, No, quemen, no que quemen los libros directamente. Bueno, yo estaba casi seguro que la charla nos iba a quedar corta, Marce, pero no importa, podemos organizar otras charlas. Sí, Bueno, hombre, tranquilo. Es inagotable el universo literario. Pero sí quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar. Vos das además talleres, bueno, corregís trabajos, esto que decías recién. Y ¿cómo ves el relacionamiento de los jóvenes, digamos, ¿no? En términos universales, con la literatura? O sea, ¿detectás que hay una inquietud especial en jóvenes, como si tal vez lo hubo en otras épocas, pero quiero decir, ¿está vigente esa curiosidad? Y, a ver, en otras épocas no teníamos más que la literatura o la televisión, digamos, para acceder a lo narrativo, digo, ¿no? O a lo poético. O el cine, o el teatro. Hoy me parece que hay muchas más posibilidades de comunicarse, o de comunicar, o de narrar, o de poetizar. Yo veo, por ejemplo, muchos chicos y chicas en Instagram que suben poemas ahí, o que hacen videopoesía, o microrelatos. Me parece que es distinta la manera en la cual se accede y la manera en la cual se llega a lo literario o a la literatura. A ver, contar una historia lo hacemos todos. Vos vas a un lugar en el que te dice, che, te cuento algo, y vos prestás atención. Sea escritor, no sea escritor. La cuestión de que te cuenten una historia a todos nos fascina porque es algo que debe ser atávico, ¿viste? Debe venir de cuando la gente se juntaba en las cavernas a la noche, se iba a la luz, tenía solamente el fuego. Che, muchachos, ¿qué hacemos? Hay que dormir. Bueno, no me puedo dormir. Bueno, voy a contar una historia. Y lo mismo con la poesía, porque en realidad la poesía nace como canción, ¿no? Es decir, la primera poesía era algo lírico, era algo que tenía que ver con el canto, con tratar de rimar o de meter las palabras dentro de una melodía. Entonces también es algo atávico. Eso, mientras exista eso como interés, como placer, como goce, va a seguir existiendo y los pibes van a acercarse como sean. Yo, por ejemplo, me maravillo con las batallas freestyle. Ah, bueno, claro. Digo, claro. ¿Cómo hacen? ¿Qué velocidad mental para encontrar rimas y cómo encuentran las palabras? Es decir, el vocabulario, la cantidad de palabras. Increíble. El conocimiento. Y la rapidez para pensar. Hay algo que se hacía hace unos años en Buenos Aires, no sé si se siguen haciendo, pero se hacían, ¿cómo se llamaban? Batallas poéticas, creo que se llamaban, que se tiraban poemas, ¿no? Y se terminaban los de otros, que intentaba sacar un poco de estas riñas de freestyle, y no llegaban. Los pibes tienen una velocidad que es increíble, ¿no? Y una capacidad. A mí creo que lo que más me fascina además es la capacidad que tienen para asociar. Tienen una apertura para la asociación libre y que los pibes entienden de qué están hablando cuando asocian y que los más grandes nos quedamos afuera como diciendo, ¿qué es esto? ¿De qué habla? Y a veces pregunto, che, esto es porque tal cosa y tal otra. Y que, claro. Y el desparpajo, ¿no? Es decir, que es admirable y que tiene la protección de la edad, ¿no? Ese desparpajo. Uno no puede ser, lamentablemente diría yo, más grande, no puede decir las cosas que a veces los pibes dicen del modo en que lo dicen, y públicamente. Pero eso me parece asombroso, me parece fascinante. Hay todo un mundo ahí que nosotros no nos damos cuenta, ¿viste? Muchas veces hay como, pero eso, presta atención. Escuchá a mí me pasa también con la música, muchos dicen, pero vos mirá las cosas que dicen en las canciones y tal. Digo, mirá, yo soy fanático de Prince. ¿Vos tradujiste alguna vez un tema de Prince? No podés pasarlo en castellano en la radio. Es decir, no resiste. No podés. Claro, no podés. Claro. Es decir, hay temas de Prince que encima no temitas ocultos, no. De los temas principales de Prince, por ejemplo, no podés pasarlo en la radio si sabes inglés. Claro. Porque decís, te tapo los oídos a mi hijo o a mi hija, ¿viste? Claro. Entonces, a veces nos asombramos también sin tener en cuenta ciertas cuestiones que fueron siempre así. El tango, sin ir más lejos, no, porque los tangueros, los títulos de los primeros tangos, los tangos partibularios,
eran bravísimos. Por Desde más el título. claro. Sí, Bueno, claro. ¿sabes? El clásico El Choclo, ¿a qué se refería? Muñeca Brava, ¿a qué se refería? Es decir, después los hicieron oficializados, qué sé yo, les cambiaron las letras o les pusieron una letra que podía ser cantada en cualquier parte, pero las letras originarias o incluso la intención del título era otra. Eso muchas veces nos olvidamos de los procesos que tienen las creaciones artísticas populares, ¿no? Y las cultas también. Acordate cuando se hizo por primera vez la consagración de la primavera, que salían los bailarines en vez desnudos a escena y tiraron a Stravinsky con las butacas, arrancaban las butacas del teatro y se las tiraban. Claro. Y estamos hablando de lo que llamamos música culta, música contemporánea, claro, ¿no? Claro. Es así. Marce, un placer que hayas venido a la radio. Un placer haber venido a visitarte. Bueno, gracias. Lo mejor para este ciclo. Gracias. Sabes que me gusta mucho escucharte en radio, así que genial eso. Muy amable. Nos vemos la semana que viene. Por supuesto, en la presentación. Me vas a acompañar en la presentación de Nombres Propios el jueves. Bien. ¿Sí? Dale. Chao, Marcelo. Hasta la próxima.